Hoy vamos a estar en la lección número 4 en nuestra guía y vamos a estar hablando de Aarón, el primer sacerdote de Israel. Ahora, cuando usted compra una hamburguesa, usted no saca los platos más finos para comerse esa hamburguesa, ¿verdad? O usted no usa un tuxedo o un traje elegante para ir al dentista, ¿verdad? Esas ropas, esos vestidos son para qué ocasiones especiales. Amén. Y vamos a hablar de la vestidura hoy de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Aleluya. Déjame leer lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 20 al 21. Dice así. Este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Efesios y él dice: maridos, amar a vuestras mujeres o sus esposas así como Cristo amó la iglesia. Amén. Y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificada por el lavamiento del agua con la palabra. Amén. Lavando la iglesia con las aguas de la palabra. Eso es lo que el Señor le dice esto Pablo le dice esto a los esposos, pero se aplica a la iglesia entera. Dios nos lava a nosotros, amén, con la palabra, amén. Y por medio de la palabra aprendemos cómo vivir vidas santas, amén. Aleluya. Vamos a estar en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos, en el libro de Levítico, en el libro de Números. Ahora, la última vez que tuve el privilegio de enseñar la clase, hablamos de Moisés, ¿recuerda? Y el viaje que Moisés tuvo de Egipto a Madián y entonces de Egipto de nuevo, cómo Dios transformó a este hombre, ¿verdad? Y entonces vimos cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó por el desierto, abrió el mar donde ellos cruzaron en tierra seca y cerró el mar sobre los egipcios, destruyendo el ejército de Egipto y liberando a Israel. Amén. Ahora la historia en el libro de Éxodos continúa. Ya Israel está en el desierto y está comenzando a oír de Dios. Dios está hablando a su pueblo. Y el Señor le dice a Moisés, tráeme tu hermano. Este es en el capítulo 28 de Éxodo, si ustedes quieren saber. En el primer verso, él le dice, trae tu hermano Aarón y sus hijos para que me sirvan como sacerdotes delante de mi presencia y para el pueblo. Es importante entender que la oficina del sacerdote, amén, no fue una idea de los hombres, sino fue Dios que instituyó esa oficina. Él le dijo a Moisés, tráelo a él y yo voy a prepararlo a él, lo voy a ungir a él para que él pueda estar entre yo y el pueblo. Eso es lo que el sacerdote hace. Él es un intermedio entre Dios y el pueblo. Él tenía que estar preparado. Él tenía que estar consagrado. Tenía que estar limpio delante de Dios. Amén. Ahora, sabemos que como humanos, nadie es perfecto. ¿Usted conoce a alguien perfecto? Hasta este día yo no he encontrado ni uno. ¿Entiende? Muchos de nosotros cuando éramos jovencitos nos mirábamos en el espejo y digo, qué guapo y perfecto soy. Amén. Pero no existe nadie de esa manera. Y Aarón era igual, él era un hombre. Él era de la tribu de Leví y era el hermano de Moisés, ¿entiende? Usted sabe que Aarón fue la voz de Moisés durante el tiempo
que Moisés iba delante de Faraón. Y Aarón era el que tomaba la vara y hacía lo que Moisés quería que él hiciera. ¿Por qué? Porque él era la voz. El Señor dijo que él iba a ser tu boca. Que como yo soy Dios hablándote a ti, tú vas a ser Dios para él y él hablará para ti, compartiendo mi palabra. So, Aarón tuvo una posición importante en la liberación del pueblo de Israel. Ahora, cuando Dios tomó la decisión de elegir a alguien, ¿qué persona mejor es que Aarón para esa posición? Porque ya él había tenido la experiencia trabajando con su hermano Moisés y viendo la gloria de Dios. Amén. Es una cosa poderosa cuando vivimos en la gloria de Dios. Amén. Vemos eso en la vida de Moisés y muchos héroes en la Biblia. Y Aarón era igual. Él vivía en la presencia de Dios. So Dios lo llama a él y le dice a Moisés, tráelo a mí. ¿Entiende? Ahora, si usted lee el libro de Éxodo capítulo 28 adelante, usted va a ver las instrucciones que Dios da a Moisés para poner a Aarón como un sacerdote. Dios establece la oficina del sacerdocio y pone las instrucciones cómo se debe llevar a cabo. ¿Entiende? Dios no quería tomar, como dicen, chance que esta gente se desviara. Dios le dio los detalles exactamente cómo preparar todo para la ceremonia de unción al sacerdote. Amén. Es importante entender eso. Cuando leemos Éxodo y leemos el Antiguo Testamento y oímos las instrucciones en el libro de Éxodo, tenemos que recordarnos que no es la voz de Moisés hablando, sino es la voz de Dios hablando a Moisés y Aarón. Y cuando está leyendo, porque si uno lee el libro de Éxodo, hay muchas instrucciones sobre la ley, ¿verdad? Sobre el sacerdocio, sobre el sacrificio. Pero todas esas leyes y todas esas instrucciones no vinieron de Moisés, sino vinieron de Jehová. ¿Por qué? Porque era importante para Dios que el pueblo entendiera que Él era un Dios santo y que para estar en su presencia, el pueblo tenía que ser santo también. Amén. ¿Sabe? En esta realidad que vivimos ahora, mucha gente dice, bueno, yo soy una persona espiritual. Y yo siempre le pregunto, ¿qué significa eso? Bueno, yo siento los espíritus. Ay, Señor, ten misericordia. Señor, reprenda a los espíritus. Amén. Ser una persona espiritual o una persona santa es una persona que sigue la voluntad de Dios. No podemos ser santos sin obediencia. Es claro, amén. Si nosotros decimos que somos de Dios y no obedecemos su palabra, entonces nos hacemos, dice la palabra, mentirosos. Y la verdad de Dios no está en nosotros. Dios requiere obediencia y Él está enseñándole esto a Moisés, a Aarón y al pueblo de Israel. Ahora, cuando usted lea el capítulo 28, usted va a ver, el Señor les comienza a dar exactamente cómo Aarón iba a vestir, su vestidura, ¿verdad? Le habla del efad, de las piedras preciosas que él iba a cargar, del ónix que iba a tener sobre su hombro, de los colores. El Señor le da los colores que iban a usar para la ropa, para ¿cómo se dice? Su túnica, exacto, su túnica, el color del material que se iba a usar, cómo las cadenas iban a ser, la cantidad de las cadenas, cómo las preciosas piedras iban a estar sobre su hombro y sobre su pecho, sobre el corazón.
Ahora, yo no sé si ustedes saben, cada una de esas 12 piedras tenían el nombre de las tribus escrita una por otra. So, el sacerdote, cuando venía delante de Dios, iba a traer las tribus de Israel sobre su corazón delante de la presencia de Dios. Y dice que el onix que estaba encima de sus hombros, uno en cada lado, ¿verdad? El Señor le dice a él, tú pones las tribus en ese onix, 6 en cada una, comenzando con el primogénito hasta el último. Dios le da exactamente cómo lo iban a hacer. Y no era solamente escribirlo fácil, eran gente que tenían talentos para hacer eso. Y eran estaban dispuestos a hacer los nombres inscritos como un sello de signo. Así de preciso, Dios estaba dando los detalles, ¿entiende? Le dice exactamente cómo conectar el ifad con donde están los ónix en su hombro, ¿entiende? Habla de su túnica y habla de su gorrito que iba a usar. Y enfrente del gorro hay un plato de puro oro. Y dice, santo a Dios, santidad al Señor. Ahora imagínese todo eso, esa vestidura preciosa, ¿verdad? Nadie iba a creer cuando vieran a Aarón que era un policía. Amén. Ellos iban a saber quién era. Esa vestidura era precioso y el punto de esa vestidura era para presentar la belleza de Dios al pueblo. Amén. Dios es representado en todo lo que Aarón iba a usar. Amén. No era por coincidencia que el Señor le dio esos detalles. Él quería que ellos hicieran exactamente lo que Él decía. ¿Por qué? Porque Él quería que ellos fueran diferentes de los pueblos alrededor de ella. ¿Entiende? Si nosotros como cristianos pensamos, imagínense ahora, nosotros creyentes, tuviéramos que ponernos esta ropa cada vez que viniéramos a la iglesia. Imagínense, con la precisión que tuviéramos que tener, ¿entiende? Para entrar en la presencia de Dios. Sería difícil, ¿verdad? Porque si yo me despierto y no me siento bien, oh my God, no. Yo me quedo en mi casa hoy. Pero gracias a Dios por Jesús, nuestro sumo sacerdote. ¿Entiende? Que por Él ya tenemos entrada a la presencia de Dios. Ahora, Dios es que escogió a Aarón para ser el representante de Dios al pueblo y el pueblo a Dios. Cuando él iba, entiende, y estaba ofreciendo holocaustos, entiende, él estaba ofreciendo holocaustos no solamente para su propio pecado, sino para el pecado del pueblo entero. Amén. Él representaba el pecado del pueblo cuando iba delante de la presencia de Dios. Ahora, usted sabe que si él entraba en ese lugar impuro o con pecado, era pena de muerte. Como decían antes, Dios lo talaba o lo mataba. ¿Entiende? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque la palabra lo dice. Si usted va a su Biblia a Éxodo 28 y si vamos al verso 35, ¿verdad? Nos dice exactamente, dice, y estas serán sobre Aarón cuando ministra, y el tinol se oirá cuando entra en el lugar santo delante del Señor y cuando salga para que no muera. ¿Ustedes saben lo que está hablando de ahí? ¿Se acuerdan que lo estoy diciendo que Dios da los detalles exactamente? En el vestido, en la túnica, la parte de baja tenía granadas y, ¿cómo se dice? Campanitas de oro.
alrededor. Y el Señor, mira, cuando estaba leyendo y estudiando, el Señor dijo, tú tomas una granada, le pones una campana. Y yo, ok. Y lo dice de nuevo, lo dice 3 veces. Una granada, otra campana. Una granada, otra, hasta que vaya alrededor de la túnica. Es decir, cuando el sumo sacerdote estaba caminando hacia hacer el sacrificio, la gente podía oír las campanitas. Está entrando y cuando estaba haciendo, pausaba, ¿verdad? Las campanas terminaban. Y entonces ellos esperaban a oír si iba a salir. Si no, usted no oye las campanas, usted sabe lo que pasó. Ya murió. Así de importante era seguir las reglas del Señor. El Señor lo dice, cosas tan pequeñitas, granadas y campanitas, ¿qué importancia tendría eso? Tenía gran importancia. ¿Entiende? Porque el sacerdote estaba anunciando que él estaba en la presencia de Dios. Él estaba declarando con esas campanitas que él estaba en la presencia de Dios. Y cuando salía, ¿qué era eso? Eso era un mensaje al pueblo que Dios había recibido su sacrificio. Campanitas. No pensamos en eso, ¿verdad? Pero esas campanitas eran mensajeros al pueblo. Dios ha aceptado nuestro sacrificio y somos perdonados. ¿Qué cosa? Tan simple, pero tan importante en eso. Dios quería que Israel obedeciera sus mandatos. Y él comenzó con los sumos sacerdotes. Amén. Ellos eran principales en esto. Ellos tenían que ser hombres de honra, hombres sagrados, hombres que estaban limpios de pecado para estar en la presencia de Dios. Ahora, el problema era como Dios es un Dios santo y no había habido expiación por el pecado todavía, el sumo sacerdote tenía que hacer ofrenda o sacrificio, a veces diariamente, y una vez al año, él entraba en el lugar santísimo. Una vez al año. Una vez al año. Pero él tenía que hacer esto. Y el Señor quería enseñarle al pueblo que para ser santo te va a costar. Para ser obediente te va a costar. Hay un precio para el pecado. ¿Qué dice el apóstol? ¿La paga de qué? El pecado es. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Hay un precio para el pecado. Y el sacerdote representando a Dios y al pueblo tenía que estar limpio de ese pecado. Amén. Aleluya. Ahora, nosotros, como tenemos este sumo sacerdote, el apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Ahora él está hablando a nosotros los seguidores de Cristo Jesús, ¿verdad? Linaje escogido. Real sacerdocio. Ahora no tenemos otro porque ya tenemos el sumo sacerdote. Amén. Y él dice que nosotros ahora somos sacerdotes. Es decir, que tenemos la oportunidad de venir directamente a la presencia de Dios como sacerdota. No tenemos que tener un cura o otro hombre venir delante de nosotros, ¿entiende? Sino yo puedo personalmente, usted puede personalmente venir delante de la presencia de Dios como sacerdote y traer la adoración, ofrenda, vivir en la presencia de Dios. Amén. Somos su real sacerdote, nación santa, dice, continúa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo Dios nos adquirió como un pueblo? ¿Cómo? Por la sangre de Cristo Jesús. El precio para nuestra salvación, nuestra santidad, nuestro real sacerdocio, nuestra nación santa,
vino el precio de sangre. Cristo pagó el precio y nos cambió. Nosotros somos escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamado de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. El sacerdote venía delante de Dios y recibía mensaje de Dios, y entonces ¿qué? Él anunciaba las virtudes de Dios al pueblo. Pero ahora nosotros podemos venir delante de Él. Aleluya. Y recibir las buenas nuevas, las virtudes. Primero por su palabra y entonces por su espíritu. ¿Entiende? Podemos estar delante de Él. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que podemos cambiar nuestras ropas viejas, nuestra vestidura vieja, ¿verdad? El hombre viejo, como dice la palabra, nos quitamos y tomamos la nueva vestidura que Dios nos ha dado y la ponemos sobre nosotros. Como el sacerdote, él tenía que cambiarse de sus ropas regulares a la vestidura sagrada que Dios le había dado para entrar en su presencia. Ya no tenemos que hacer eso. Ya lo podemos quitar, ese pecado, por medio del sacrificio de Cristo Jesús y poner nuestras nuevas vestiduras. Aleluya. Podemos rechazar nuestra naturaleza pecaminosa. Aleluya. Y los caminos correctos que hemos vivido y vivir en la santidad, en la paz, en el amor, en la misericordia de Dios. Ya usted no necesita a nadie venir por usted ante Dios. Ahora, Dios ha puesto y ha elegido líderes por un propósito, ¿verdad? Como Él eligió a Moisés, como Él eligió a Aarón. Y ellos tienen un oficio. Nosotros estamos bendecidos porque tenemos pastores, líderes que interceden por nosotros porque nos aman. No porque es necesario. Es porque Dios le pone a su pueblo en los corazones de nuestros pastores y ellos interceden por nosotros. Nosotros podemos venir delante de Dios y interceder por nosotros mismos. Pero qué bueno es tener otras personas, gente llena del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que tienen la visión y el entendimiento, que ellos pueden levantar el pueblo en oración. Qué bendición. Ahora, ¿son gente perfecta? No. No somos perfectos como líderes. A veces fallamos. Y tristemente, uno de los más grandes pastores aquí en Dallas falló grandemente. Y Dios tenga misericordia de él y que Dios lo restaure. Amén. Pero mira, voy a decirle la otra historia. Dios elige a Aarón. Qué precioso premio de Dios le dio a Aarón, ¿verdad? Tú vas a ser el sumo sacerdote para el pueblo de Dios. Wow, qué posición, ¿ah? Él tenía conexión directa con Dios y con el pueblo. Ahora, en el capítulo 32 de Hechos, algo pasó. Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Amén. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Estuvo allá 40 días. Y cuando estaba allá, la gente se pusieron inquietos. Y le vinieron a Aarón y le dijeron, oye, nosotros no sabemos lo que ha pasado con ese hombre que nos sacó de Egipto. Amén. Pero queremos que tú, Aarón, haga dioses para nosotros. ¿Verdad? Queremos nuestros propios dioses. Hoy, parece lo que está pasando ahora. La gente tiene sus propios dioses. Debes de tener el Dios real. Amén. En sus propios dioses. Y él le dicen a él, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Ahora, Aarón ya había sido elegido, amén, para ser sacerdote, pero no había sido consagrado ni todavía. Pero todavía tenía el título de sumo sacerdote, ¿verdad? Y él, como un hombre de Dios, ¿qué le dice?
tráeme tu oro y le hago un dios. ¿What? Como dice en inglés, time out, ¿qué tú dices? Aarón le dice, oh, quítese los aretes, las pantallas de oro de sus hijas, de sus hijos, tráiganmelo a mí, ¿entiende? Y se las trajeron a él, y él que dice que él formó, moldeó, ¿verdad? Un becerro de oro. Y la gente lo vieron y dijeron, oye Israel, he aquí nuestro Dios que nos liberó de Egipto. Se le olvidaron el Todopoderoso que nos liberó de la mano de Faraón, que cruzó en el mar. Tan rápido se olvidaron de él, ¿verdad? Y Aarón, el hombre elegido para ser el sumo sacerdote, le hace un ídolo. Y dice que la próxima mañana ellos vienen y ven el ídolo y comienzan a celebrar y le hacen sacrificio a ellos, ¿verdad? Y todo. Y Aarón dice, mira qué excitados están. Le voy a hacer y le hace un altar para ese falso Dios. Aarón primero hace su Dios y entonces le hace un altar. El hombre que había sido elegido para ser el sumo sacerdote. Y cuando uno lee esa historia, uno dice, ¿cómo es posible que eso pudiera pasar? Porque era hombre. Era hombre. ¿Entiende? No era perfecto. Y se desvió. Eso es porque es importante como creyentes, como mujeres y hombres de Dios, que estemos cerca de la presencia de Dios. No sé lo que estaba pasando porque no dice qué estaba pasando en la mente de Aarón. No dice. Solamente sabemos que Moisés estaba lejos. Su mentor no estaba con él. Él estaba a solas. Y yo siempre digo, las ovejas a solas son ¿qué? Comida para los lobos. ¿Entiende? Él estaba a solas. Y él mismo se le olvidó lo que Dios había hecho. ¿Qué cosa? Solo hace todo eso. Jehová le dice a Moisés, oye, tiene que bajar. Algo está pasando con este pueblo. Y le dice exactamente, ellos han hecho un ídolo de oro, un becerro de oro y están adorando y haciendo cosas. Dices, baja. Y entonces el Señor le dice, espérate un minuto, quítate del lado y yo los mato a todos. Los voy a consumir. Y Moisés intercede por el pueblo, ¿verdad? Intercede por el pueblo. Dice, no, Dios, ¿cómo tú vas a hacer esto? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que tú sacaste a este pueblo para qué? ¿Para matarlos en el desierto? No, no lo haga. Y dice que la ira de Dios se tranquilizó. Y Moisés ahora está enojado. Baja del monte, ¿verdad? Con las tablas que Dios le había dado. Las sagradas escrituras. El mensaje de Dios escrito por el dedo de Dios. La misma mano de Dios. Él baja. Y se encuentra con Josué. Y dice, ¿oyes lo que está pasando? Y dice, le dice, parece ruido de guerra. Y él dice, esto no es ruido de guerra. Él baja al monte. Y cuando él ve el becerro, la ira en Moisés se eleva y él tira las tablas y las destruye. Amén. Dice que él toma el becerro, lo quema en fuego, lo hace polvo, lo pone en agua y hace que el pueblo se lo tome. Detalles son importantes. Ellos se los toman. Y entonces él va a Aarón y él le dice, ¿qué han hecho esta gente a ti tan grave que tú hicieras esto y causara el pueblo que pecaran contra su Dios? Wow. Usted sabe lo que el día anterior que él lo hizo, lo moldeó, puso todito en su lugar y hizo este becerro. Tomó tiempo. Esta es la respuesta ridícula de Aarón. Bueno, tú sabes cómo son esta gente, son horribles y cosas así. Me pidieron esto y ellos me dieron su oro y yo lo cogí, lo tiré en el fuego y de momento saltó el becerro de oro. Salió de ahí. Yo no tenía nada que ver con eso. ¿Qué cosa?
Qué fracaso tremendo. Porque él fue de la posición, como sumo sacerdote, de bendecir al pueblo a un hombre que se le olvidó a traer al pueblo en gran pecado. Y en el fin del capítulo 32 dice que Dios mandó plagas sobre Israel por esto. Moisés le dice, ustedes han pecado grandemente delante de Dios. Ahora, si la historia terminara ahí, sería horrible. Pero eso no es lo que pasó. En el capítulo 8 vemos que la consagración de Aarón y sus hijos. Dios no cambió su mente. Él lo castigó y castigó al pueblo, pero él tenía su propósito y el propósito de Dios no iba a fallar. En el capítulo 8 del Levítico, él comienza lo que se llama la consagración del sumo sacerdote y de sus hijos, sus 4 hijos. Y él viene, y quiero hablar brevemente de eso, porque se me fue el tiempo. Dios le da todos los detalles para eso, ¿verdad? Todos los elementos. Había el lavado ritual, es decir, Moisés llama a Aarón y sus hijos y él los limpia, los lava con agua, ¿verdad? Y eso simboliza la limpieza para estar en la presencia de Dios. Amén. Estar en la presencia de Dios. Jesús ha provisto esta limpieza para nosotros. Amén. Mira, déme leerle Efesios capítulo 5, versos 25 y 26. ¿Ustedes me dan como 10 minutos más? ¿Está muy bien? Ok. Y dice, ya yo leí eso. Ya me he leído eso. Pero Jesús ha dado eso para nosotros. Amén. Somos limpios. Como dice la canción, somos limpios ¿qué? En la sangre de Cristo Jesús. ¿Verdad? Todo lo viejo ha pasado. ¿Es aquí que todo es hecho nuevo por medio de Cristo Jesús? Las vestiduras de Moisés, de Aarón, disculpe, enfatizan lo sagrado del encuentro con Dios. Es decir, como dije anterior, tenemos que estar vestidos correctamente cuando venimos a la presencia de Dios. Quitando la vieja vida y revistiéndonos con la vida de Dios, con la santidad de Dios, con el Espíritu de Dios, con la salvación de Cristo que tenemos. Amén. La vestidura representa entrar en la presencia de Dios. Amén. La naturaleza presenta del sacrificio. Oiga esto, la familia y la tribu de Aarón fueron ante de Dios y ese linaje siguió hasta que no hubo más sumo sacerdote. Qué bendición y qué honor para esa familia. Amén. Pero ellos en todos los cientos y miles de años que pasaron tuvieron que ¿qué? Quitarse su ropa, ponerse la vestidura del sumo sacerdote para entrar en la presencia de Dios. Eso nunca cambió. ¿Hasta qué? Hasta cuando Cristo vino. Todo eso cambió. Amén. El aceite de la unción simboliza la consagración, la santidad y el ser apartado para Dios. Incluso los ingredientes y la preparación de este aceite fueron dados por Dios. Él le dio todos los detalles cómo hacer este aceite de unción. No dejó nada afuera. Dios le dice, va a usar esto, esto y esto. Y va a usar este tipo de persona para formar este aceite de consagración. Amén. Era algo precioso. Y 4, las ofrendas del sacrificio. En Levítico, si leemos Levíticos 8, capítulo 4, versos 14 al 30, habla de los sacrificios específicos que había, que era un requisito
para el sumo sacerdote para llevar ofrenda delante de Dios y traer, como se dice, misericordia y perdón al pueblo. Es interesante que el sacrificio era toros y carneros, ¿verdad? Usted sabe que el toro y el carnero eran dioses de Egipto. ¿Y qué simboliza eso? Que Dios estaba enseñando que los dioses de Egipto no eran nada más que un sacrificio. Dios los destruye. Y ese es un símbolo de esos toros y carneros. Representan, y si el nombre, a ver, yo escribí, ¿sí? El nombre del toro se llama Apis y el del carnero se llama Canum. Esos son Apis, es A-P-I-S, y Canum es K-H-N-U-M. Esos son los nombres de esos dioses. Y qué coincidencia que Dios dice, tú me vas a traer un toro y estos carneros, rams, y yo voy a sacrificar esos dioses extraños. Dios estaba declarando, yo soy el único Dios. Los dioses de los egipcios no son nada. No se comparan. Amén. Ahora, cuando ellos hacían los sacrificios, ellos quemaban las extrañas de los animales. ¿Entiende? Ahora, ¿por qué se hacía eso? Porque en diferentes culturas en esa región, ¿verdad? Tomaban esas piezas, esas partes del animal, las extrañas, y las usaban para adivinación. Eso porque Dios las quemaba. Él dice, porque yo no quiero adivinación. Amén. Yo quiero santidad. Aleluya. Ahora, ofreciendo el pan sin levadura. El pan sin levadura tiene grande significado para el pueblo de Israel. Primeramente, es el símbolo de su liberación. Porque Dios le dice a ellos, la noche antes de salir, no hagan pan sin levadura. En inglés se llama the bread of haste. ¿Entiende? Y Dios le dice que este es su sacrificio. Ahora, punto interesante. Muchos creen que el proceso de hacer pan con levadura fue creado por los egipcios. Más símbolo. Como le digo, usted lee Éxodos y Levítico, usted va a ver todas estas cosas y cada eso representa lo que era anterior cuando Israel vivía en Egipto a lo que ellos eran ahora. Dios está quemando su pasado en estos sacrificios y llevándolo a una tierra de leche y miel, donde Dios es la ley y todo. Que Dios los bendice, que Dios le da misericordia. Y entonces Dios mismo manda a su Hijo para que no haya más sacrificio. Aleluya. Aleluya. La última parte de eso, como dije, si hubiéramos terminado en la historia de Aarón como terminó, amén, hubiera sido triste. Pero Dios cambió eso, ¿verdad? Y vemos que Él lo unge y todo. Y en el Números capítulo 17 vemos otra historia, que algunos se levantan contra Moisés y Aarón y dicen, ¿por qué ustedes son los únicos que pueden hacer estas cosas? ¿Verdad? ¿Se recuerdan eso? Y Dios, los hijos era Coré y 250 hombres. ¿Se recuerdan eso? La historia de Coré, ¿verdad? Y Moisés dice, oye, ustedes que están con nosotros, vénganse para acá, aléjense de esa gente. Y de momento Dios abre la tierra y se traga a Coré y toda su familia. ¿Verdad? Y entonces esos 250 hombres que se habían levantado con él, Dios los consume con fuego. Dios estaba haciendo un punto. Entonces el Señor le dice a Moisés, tú llama a cada líder del pueblo de Israel y cada uno de ellos tienen que mandar una vara con el nombre de quién es el líder de esa tribu. Y para la tribu de Leví, tú vas a ponerle el nombre de Aarón. De Aarón. Ahora, si hubiéramos entendido cómo
la cultura se llevaba, el nombre que estaba supuesto estar en esa vara era la de Moisés, porque Moisés era el primero. Él era, ¿cómo se dice? No el primogénito, pero era el hombre de Dios ya elegido, y él era de la tribu de Elí. Tenía que ser él en la vara, pero el Señor le dice, no, pon el nombre de Aarón en esa vara. Dios estaba haciendo un punto sobre Aarón otra vez. Y dice que Moisés tomó esas varas, ¿verdad? Y las llevó delante del tabernáculo y las puso las 12. Vino el próximo día, ¿verdad? ¿Y qué encuentra él? Que la vara de Aarón había brotado. Que tenía almendras y flores. Que estaba viva. Una vara muerta fue resucitada, estaba viva y tenía fruto. Era el símbolo de Dios, que Aarón era su sumo sacerdote. ¿Qué cosa? Aunque él falló, Dios tuvo misericordia de él. Y eso es importante recordarnos, que a veces nuestros líderes van a fallar. Pero si ellos se humillan, Dios los perdona. Y nosotros tenemos que perdonarlos también. ¿Entiende? Ellos están sirviendo a Dios primero. Nuestros pastores están sirviendo a Dios primero. Y entonces, por medio de lo que ellos reciben de Dios, están ministrando a nosotros. ¿Entiende? Y yo no digo esto porque he sido pastor. Yo digo esto porque yo entiendo que Dios es misericordioso. Y el llamamiento de cualquier posición, si el Señor le llama a usted a hacer algo, ¿entiende? Si Dios le ha puesto una posición de influencia o de poder, como dicen, ¿entiende? Tenemos que vivir humildemente en esa posición. ¿Entiende? No somos perfectos, pero somos útiles para Él. Somos útiles. Ustedes son útiles para Él. Recuerde todo lo que trate de recordarse lo que... Lea el libro de Éxodo, lea el libro de Levítico y lee todas las instrucciones, detalles tan perfectos. De granadas a campanitas. Amén. De ónix a las piedras preciosas. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, Señor, a veces elige personas que nosotros pensamos cómo es posible. Pero tú sabes lo que tú estás haciendo, Señor. Tus instrucciones son claras. Señor, y hemos recibido la verdad por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu. Y Señor, somos salvos por el sacrificio último de Cristo Jesús. Ve con nosotros y que estas palabras se queden en nuestros corazones. Que tu nombre sea exaltado. Que si estamos sirviendo, Señor, que lo hagamos siempre de un corazón humilde. Que tú seas exaltado, Señor. Que tu nombre sea exaltado y que tu pueblo sea bendecido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.